Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que todos ustedes estén muy bien. Vamos a conversar hoy con el doctor Lars André Richter, director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para Argentina y Paraguay. Vamos a invitarlo a sumarse a la charla. Así que bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes en este día especial, con fuerte calor en Buenos Muy Aires. bien. Y aquí estamos, vamos a conversar con el doctor Lars André Richter, que acá está entre nosotros, como conversábamos recién. Bienvenido, Lars, ¿cómo estás vos? Sí, muchas gracias por la invitación, gran placer y todo bien. Feliz año. Ah, bueno, muchísimas gracias, feliz año y un año muy especial para Alemania y para la libertad en Alemania, que es el tema sobre el cual vamos a charlar hoy. Y yo estaba presentándote a la gente que nos está acá viendo como de doctor Lars André Richter, director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para Argentina y Paraguay. Y vamos a charlar hoy con Lars sobre el Partido Liberal y el nuevo gobierno de Alemania. Así que, ¿qué situación está viviendo tu país en estos momentos, Lars? Sí, bueno, lo que pasa es que hace más o menos 4 semanas hay un nuevo gobierno. Bueno, las elecciones tuvieron lugar en septiembre, pero bueno, fue un trabajo de un poquito más que 2 semanas, perdón, 2 meses para formar nuevo gobierno. Y el 8 de diciembre, es un feriado aquí, pero no en Alemania, el 8 de diciembre el nuevo gobierno, nuevo canciller y el nuevo equipo, el gobierno fue ¿cómo se dice? Inaugurado. Entonces, eso hace cuatro Ok. semanas y bueno, tienen lógicamente muchos desafíos. Un desafío todavía es COVID, pandemia de COVID, pero hay más, lógicamente. Ujú. Y te consulto sobre cómo se conforma esta coalición de gobierno, ¿no? Y si es, como vos decías, desafiante interactuar con los distintos miembros de la coalición. Sí, eso es verdad. Bueno, el nombre inoficial, digamos, de esta coalición es semáforo. Bueno, Ajá, a causa de los colores, bueno, rojos son los socialdemócratas, amarillos son los liberales y verdes son, bueno, es el Partido Verde, esos son los ecologistas, el color de la natura. Son los ecologistas, por eso, bueno, esos son los colores de un semáforo. Bueno, ujú, pero lo que pasa es que son tres partidos muy, muy distintos, porque ujú, yo siempre digo la socialdemocracia es la izquierda racional, ujú, los verdes es la izquierda, ¿cómo se dice?, utopista, y bueno, ujú. los liberales son el partido más racional, un partido centrista, digamos. Y bueno, con respecto a bueno, temas bueno, de economía, digamos, impuestos, mercado laboral, etcétera, etcétera, son muy distintas las posiciones entre la izquierda y el centro y los liberales. Entonces, es el mismo en todo el mundo y bueno, va a ser un desafío, bueno, sobrevivir 4 años. Pero bueno, claramente hay un chance, porque puede ser algo muy, muy productivo también, esta constelación. Tal cual, ¿no? Y es muy interesante, yo mientras leía un poco para adentrarme en la temática y charlar con vos, decía, qué lejos que que están estas coaliciones respecto de la forma que tenemos de gobernar en la Argentina, ¿no? Sí, Estas mixturas, ¿no? Como dirían en portugués, mixturas de partidos tan diferentes, conciliando principios, algunos en común y otros muy distintos. ¿Y cómo hacen para ponerse de acuerdo en algunos puntos? Por ejemplo, yo vi que el área finanzas la maneja el Partido Liberal, por ejemplo, sí, ¿no? sí, exactamente, porque, bueno, es posible, bueno, formar un gobierno como esa solamente funciona si todas partes son preparados, bueno, a hacer compromisos, digamos. Es muy importante que, bueno, cada partido
tenga algo, tenga un tema, una tarea. Y bueno, por ejemplo, las finanzas, tema de presupuesto, eso es, yo digo, por suerte, en las manos de los liberales. El ministro de Finanzas es un liberal y por eso, bueno, temas que tienen que ver con finanzas, impuestos, presupuesto, etcétera, deudas, bueno, están en las manos de los liberales. Mientras que, bueno, el tema de medio ambiente, el clima, cambio de clima, bueno, estén en las manos, están en la responsabilidad de los verdes, es lógico. Y bueno, con respecto a cuestiones del mercado laboral, bueno, son los socialdemócratas que son responsables. Por ejemplo, un tema fue el salario mínimo. Eso fue un gran tema en la campaña de los socialdemócratas. Bueno, para los socialdemócratas fue muy importante y todavía es muy importante un salario mínimo de 12 euros. Los liberales están en contra de un salario mínimo. Pero bueno, tuvieron que aceptar este salario mínimo, bueno, para disfrutar más libertad, más flexibilidad en la tarea de las finanzas. Por eso ese es un compromiso. Se puede trabajar en este estilo, se puede sobrevivir 4 años, un periodo legislativo, pero claramente es un desafío. Y los votantes de cada uno de los integrantes de la coalición, ¿cómo toman estos commitments, estos compromises, sesiones sería en castellano, ¿no? Sí. ¿Lo toman bien, entienden que tiene que ver con la lógica o a veces se sienten un poco defraudados? Sí, digamos, yo tengo la impresión que la mayoría lo aceptó. Porque, bueno, en primer lugar hay encuestas, bueno, cada día hay una encuesta y no hay muchos cambios, no hay muchos cambios, bueno, compartido con los resultados en septiembre. Quizás un porcentaje más o menos, pero no hay mucha frustración, digamos. Eso es un argumento, digamos, bueno, las encuestas. Otro es, bueno, son los partidos mismos, porque lo que pasó fue que solamente algunos grupos, algunos representantes de los partidos tomaron parte en los negociamientos del contrato de coalición en octubre y noviembre, pero no la base del partido. Y bueno, hubo creo que fue en diciembre, después de las negociaciones entre los representantes, hubo congresos, bueno, todo en la virtualidad, pero congresos de los partidos, y la mayoría de esos congresos, que son los representantes de los miembros de los partidos, también apoyaron, bueno, los resultados. Entonces, todavía no hay mucha frustración. Depende un poquito del desarrollo económico. Inflación es un tema ahora en la zona del euro en Europa. Depende un poquito del desarrollo de la economía, del tema de COVID. La situación internacional depende mucho el nivel de aceptación para este gobierno. Clarísimo, ¿no? Y te pregunto, estaba leyendo algunas declaraciones del futuro ministro de Finanzas y ahí veo como fuerte la palabra austeridad, sí. No más impuestos, no más endeudamiento, rebajas impositivas, por ejemplo, por 30.000 millones de euros, ¿no? Sí. ¿Esto ya se va a implementar? ¿Necesita aprobación parlamentaria? ¿Se va a negociar? Sí, bueno, claramente, bueno, Christian Lindner, que es el nuevo, es el presidente del Partido Liberal y al mismo tiempo es el nuevo ministro de Finanzas, él es y el partido, el completo partido, son representantes de esta filosofía, de este principio de austeridad. Entonces, muy, muy importante. Pero bueno, los otros partidos, socialdemócratas y los verdes, no están de acuerdo con esta
filosofía, porque desde su punto de vista, los verdes, para los verdes hay deudas positivas, bueno, buenas y deudas malas. Desde su punto de vista, es una filosofía un poquito complicado, pero Claro, claro. digamos, hay, bueno, digamos, dinero para, bueno, gastos públicos para educación, por ejemplo, o para infraestructura. Eso es, según ellos, son deudas buenas. Pero Ujú. bueno, la cosa es un poquito más complicada. Por supuesto, hay conflictos, hay mucho potencial de conflictos entre los representantes y los amigos de esta filosofía de austeridad y los enemigos, bueno, en Alemania, sino también al mismo tiempo en la Unión Europea también, porque en la Unión Europea hay dos grupos también, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, que son más en favor de austeridad y los países en el mundo, ¿cómo se llama? Mediterráneo, son un poquito más bueno, en favor más deudas, más impuestos para financiar proyectos públicos, etcétera, etcétera. Pero los liberales, por suerte, son muy claros. Ujú, clarísimo. Y te consulto si el problema del COVID ya terminó se considera en Alemania, en Europa, o estamos todavía por vivir un segundo tiempo, hablando en términos futbolísticos, Sí. de la problemática. Digamos, un problema especialmente de Alemania, sí, pero también de Italia, es la estructura demográfica. España también, Austria. La mayoría de los países en Europa tienen bueno, ¿cómo se dice? Una estructura bueno, demográfica muy complicada, porque hay mucha gente de tercera edad, o que tienen más que 50, 60, 70 años, un grupo muy grande. Claro. Mientras que en África, en el sur de África, donde este virus actual, la variante Omicron, ocurrió hace un mes, hace, no sé, 5 semanas, la estructura demográfica es diferente. Aquí en Argentina también. Eso es algo positivo, porque para los jóvenes, para la gente más, bueno, en los, no sé, 20, 30, 40, no es un tema, especialmente este variante. Pero por otro Claro. lado, la vacunación, el esquema de vacunación en Europa es un poquito más sólido, porque, bueno, vacunaron por BioNTech o Pfizer y no con productos de China. Productos de China son un problema porque no tienen mucho impacto. Lo sabemos, con respecto a las estadísticas es claro, no tiene mucho impacto. Eso puede ser un problema en muchos países. Bueno, la vacuna, los dosis. Y por eso, bueno, en Alemania y en Europa en general, todavía no es terminada la pandemia. Omicron es un tema más y más en Inglaterra, en Francia, en Alemania también. Pero bueno, con mucha gente bueno, 60 y 70 y 80 años, puede ser un problema, lamentablemente. Y te pregunto si es un tema político el tema del COVID y si hay acuerdo dentro de la coalición por este tema. Sí, lógicamente no. Hay posiciones distintas también. Y en Alemania también es más o menos lo mismo que en muchos países. Los liberales están un poquito más cuidadosos con respecto a, bueno, más y más restricciones. Los liberales, bueno, son amigos de los principios del Estado de Derecho, entonces dicen que, bueno, los individuos tienen derechos también, y no se puede cerrar los individuos, no se puede cerrar restaurantes, escuelas, etcétera, etcétera. Mientras que, bueno, la izquierda y los conservadores también digan más, bueno, tenemos que estar más cuidadosos, y entonces hay conflictos también. Pero bueno, están buscando compromisos dentro de la coalición, dentro del gobierno, por suerte.
Ujú. Y para ir cerrando, te pregunto, ¿qué expectativa tendría, digamos, el ministro de Finanzas para que su gobierno sea un gobierno que logre las metas que él establece? ¿Qué metas querría cumplir, digamos, ¿no? Crecimiento, reducir Sí. inflación, Estado más pequeño. Sí, bueno, claramente todo es, bueno, puntos, esos puntos están parte del programa liberal, so menos Estado, más mercado, menos deudas, pero claramente, bueno, con respecto al presupuesto es algo que tiene que aceptar el Parlamento. Normalmente creo que son 2 o 3 días en marzo, en el mes de marzo, y entonces el presupuesto tiene que ser aceptado por una mayoría del Parlamento. Eso puede ser complicado, porque el gobierno no está 100% bueno, en favor de esta filosofía, digamos, de esta política. Entonces, vamos a ver qué pasará en marzo, pero bueno, esperamos que porque tiene argumentos muy, muy importantes el ministro de las Finanzas y esperamos que pueda convencer el Parlamento a apoyar, apoyar bueno, su política, su presupuesto. Sí, y una última pregunta, mientras vos hablabas, pensaba en la reunión que tuvimos hace algunas semanas con los diputados liberales de Argentina, Ricardo López Murphy y con José Luis Espert, y muchos de ellos protestaron y rechazaron la propuesta de presupuesto para el año actual ya, con una inflación, por ejemplo, del 33% anual, Sí, que es una mentira en el caso argentino, ¿no? Va a ser piso sí, 50%, ¿no? sí. ¿Son transparentes los proyectos de presupuesto en el caso alemán que se debaten? Sí, eso sí, bueno, bueno, depende un poquito. Claramente que, bueno, algunos puntos son ocultos y, bueno, para Claro. mí siempre es una sorpresa que un nuevo gobierno es sorprendido, tiene una sorpresa también cuando encuentra las cifras del gobierno anterior. Bueno, Claro. entonces hay un poquito, no digo manipulación, pero bueno, ¿cómo se dice? Ocultación también y variación. Ujú, Pero ujú. bueno, en principio es relativamente transparente el presupuesto más las discusiones dentro del Parlamento y sobre el presupuesto. Ujú. Bueno, Lars, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tu conocimiento respecto de lo que sucede en tu país, que tanto afecta a lo que sucede en el resto del mundo. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo y seguimos trabajando conjuntamente desde Fundación Atlas con Fundación Naumann por una Argentina con más libertad. Un gran abrazo. Gracias a usted, Martín. Nos vemos. Buen día. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Chao.